mis queridos hermanos, junto a ustedes una vez más, compartiendo en este lunes 8 de septiembre la festividad, la alegría de poder decirle a nuestra Madrecita del Cielo, feliz cumpleaños, te amamos y gracias por estar junto a nosotros desde nuestro nacimiento, desde el día en que fuimos bautizados. Por eso hoy festejamos a María en su natividad y lógicamente pues nosotros junto a ustedes queremos compartir con Aldo y con Sandro estas huellas que va dejando el Papa y que va marcando sin duda una trascendencia en la vida de la Iglesia con este tema tan hermoso que justamente coincide con una maternidad, ¿no? Maternidad de la Iglesia y maternidad de la Virgen María. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Qué casualidad, ¿verdad? Que no existen las casualidades, pero cómo es ese paralelo entre la Madre Iglesia y nuestra Virgen María. Y hoy hay que celebrarlo, deberíamos estar partiendo pastel. Sí, o ver qué regalo le damos a la Virgen María. Tal vez unos poquitos pecados por ahí para no hacerlos. Ese sería un buen regalo, ¿verdad? Sí, un propósito, un buen propósito, una virtud, no sé, algo que tengo que hacer para mejorar, pues uno se lo puede ofrecer a la Santísima Virgen. Claro, ¿verdad? Por eso el tema de hoy, mis queridos hermanos, es la Iglesia es madre y tiene como modelo la maternidad de María. No somos huérfanos, dice el Papa, tenemos una madre. Y eso fue lo que el Papa dijo el 3 de septiembre del 2014, la semana pasada, la catequesis. Dice el Papa, anteriores, hemos tenido la posibilidad de subrayar diversas veces que uno no se vuelve cristiano por sí mismo, con las propias fuerzas, de manera autónoma, ni siquiera en un laboratorio, sino que uno es generado y hecho crecer en la fe en el interior de ese gran cuerpo que es la Iglesia. Y en este sentido, la Iglesia es realmente madre. Nuestra Madre Iglesia, es lindo decirlo así, una madre que nos da la vida en Cristo y que nos hace vivir junto a los otros hermanos en la comunión del Espíritu Santo. ¿No? María que concibió por obra del Espíritu Santo y María que junto a sus apóstoles en oración reciben al Espíritu Santo en esa pues, efusión y en ese nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Qué importante es la labor del Espíritu Santo en este nacimiento de la Iglesia, en este nacimiento de nosotros para la Iglesia. Y el Papa hace esa reflexión, ¿verdad? María nos da a Jesucristo y también nos engendra a nosotros, ¿verdad? Igual que Cristo no bajó de una nube, bueno, sí ascendió a los cielos, pero no vino al mundo en un descendimiento, a saber cómo se dice, sino que por la vía de la normalidad, ¿verdad? A través de una mamá, y esa mamá nos da a Cristo. Esa mamá, la Iglesia, también nos engendra. Nadie dice el Papa se hace cristiano solito en un laboratorio, entonces qué bonito, y el Papa se alegra, ¿verdad? No somos huérfanos, yo digo que es una gran riqueza, eso me hizo reflexionar a mí esta catequesis. Tenemos una gran suerte de no ser huérfanos, ¿verdad? En un orfanato los niños no han de comer bien, ¿verdad? La mamá da todo, ¿verdad? Y por eso el Cristo que nos da la madre, el Cristo que nos da la Iglesia, es completísimo. El Papa habla de la palabra, de los sacramentos, ¿verdad? El bautismo. Entonces el Cristo sin Iglesia, como muchos dicen, Cristo sí, Iglesia no, es un Cristo huérfano, ¿verdad? Un Cristo reducido. Imagínense un Cristo sin Eucaristía, sin sacramento de la reconciliación, con la palabra sí, pero con una palabra también sin el magisterio, ¿verdad? La sucesión de los apóstoles, con la recta interpretación, una palabra que es también a veces, ¿verdad? Se va alejando de la verdad que es el Señor. Entonces tenemos una riqueza grandísima al tener una mamá, como dice el Papa, no somos huérfanos. Yo digo que responsabilidad también, pero ¿verdad? A veces los hermanos que son huérfanos de mamá, pero como que están viviendo mejor
esa fe que nosotros. O sea, a quien más se le da, más se le va a pedir. Entonces, pero qué bonito cómo es que la iglesia se confunde tanto como la madre. Hay momentos que no sabemos si estamos hablando de nuestra Virgen María o si estamos hablando de la madre iglesia. Y qué bonito como en ese momento, qué plan más bello el de Dios, ¿verdad? Poder, cuando uno habla con la iglesia, esa prefigura que es la Virgen María, cómo nacimos en el bautismo, cómo nació Jesucristo, cómo la Madre María fue asunta al cielo, nosotros como un preludio de lo que nos va a pasar. O sea, todo tiene un paralelismo increíble, ¿verdad? Y lo que dice el Papa, que tenemos mamá. Yo todavía no entiendo cómo hay hermanos separados, hermanos protestantes que dicen que no tienen mamá. O sea, tal vez la prefigura de la mamá de ellos es un poco diferente, pero nosotros es eso. Y la misma iglesia nos da los sacramentos. Sacramento, fuerza para poder seguir adelante, que la necesitamos para hacerlo. Esa es una madre que nos cuida, y por otro lado que pelea por nosotros. Pone un paralelismo también al que dice más adelante cómo es que una madre pelea por sus hijos. En la naturaleza el oso, la mamá osa, se dice que es la más brava y aguerrida, contra que nadie puede tocar a sus hijos, ¿no? Y esa es la madre, nuestra madre iglesia, y en este caso la Virgen María, cómo pelea por nosotros, ¿verdad? Sí, si los cristianos católicos pudiésemos comprender un poquito más esa labor tan hermosa de María y de la iglesia, como esa madre que cuida, vigila, protege, guía a cada uno de nosotros. Pero vamos ahora a ver cuáles son las palabras que el Papa en su sabiduría nos quiere expresar, para que también nosotros podamos, de boca de él, entender y escuchar cuál es la labor y la misión de María y de la iglesia como madre. Queridos hermanos y hermanas, nadie se hace cristiano a sí mismo. Nacemos y crecemos en la fe dentro del pueblo de Dios. Por eso decimos que la iglesia es madre, porque nos da vida en Cristo y nos hace vivir junto a otros hermanos en la comunión del Espíritu Santo. El modelo de la maternidad de la iglesia es la Virgen Madre. El nacimiento de Jesús en el seno de María como primogénito de muchos hermanos es como el preludio de la vida nueva que reciben los cristianos en el bautismo. La iglesia también es madre porque nos cuida como hijos y nos indica el camino de la salvación. Nos alimenta y nos sostiene con los sacramentos, nos ilumina con la luz del Evangelio, orientándonos al bien y animándonos en los momentos de oscuridad, y nos defiende de las acechanzas del maligno, exhortándonos a la vigilancia para no sucumbir a sus seducciones. Queridos hermanos, no olvidemos que la iglesia somos todos los bautizados y que su maternidad se expresa también en nuestra capacidad de acoger, de perdonar y de infundir ánimo y esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Cuba, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Colombia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a invocar la intercesión maternal de María y aprender de ella esa ternura que nos permite ser testigos de la maternidad de la Iglesia. Muchas gracias. Con estas palabras el Papa nos quiere decir de una forma tan sencilla, tan clara, esa labor tan importante que la Iglesia tiene en la vida de nosotros, nos cuida. Ella nos cuida, ella nos protege, ella nos alimenta, ella nos hace fructificar en nuestra vida cristiana a través de los sacramentos, ella nos defiende del maligno, del demonio, ella nos alimenta con la palabra del Señor,
Esa es nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Qué importante es que podamos comprender que nosotros somos y formamos parte de esta iglesia, que es esta madre que está constantemente velando y cuidando por cada uno de nosotros. Como decía el Papa y como decía Sandro, no estamos huerfanitos. Tenemos una madre que nos custodia y que ella está dispuesta, como siempre, a dar su vida por cada uno de nosotros. Por tanto, valorarlo, reconocerlo y comprenderlo. Dice el Papa: la palabra de Dios que nos da la Madre Iglesia nos transforma y vuelve nuestra humanidad no palpitante según la mundanidad de la carne, sino según el Espíritu. Dice, una madre siempre defiende a sus hijos. Esa defensa consiste también en exhortar a la vigilancia, vigilar contra el engaño y la seducción del maligno, porque si bien Dios ha vencido a Satanás, éste vuelve siempre con sus tentaciones. Nosotros lo sabemos, todos nosotros somos tentados y hemos sido tentados. Y ahí está la iglesia, nuestra madre, para acompañarnos y guiarnos siempre. Y qué padre, qué importante es verlo del otro lado también. Qué lindo, tenemos una mamá esplendorosa, que nos da la vida cada día, una vida, como dice el Señor, abundante, ¿verdad? Pero verlo del otro lado, y nosotros, qué tan buenos hijos, ¿verdad? Somos, porque el Papa termina diciendo que importante que nosotros también, como esa mamá, seamos así, con capacidad sincera de acoger, de perdonar, de dar fuerza, de infundir confianza, esperanza, ¿verdad? Así entonces correspondemos y somos agradables a nuestra mamá, ¿verdad? Otro punto importante que dice el Papa es que todos somos iglesia, porque a veces se confunde mucho, como que hay que dejarle al padre que haga las cosas, pero no es así. O sea, los laicos, si se da cuenta durante la historia, y especialmente ahora con este tiempo moderno, los laicos son los que están moviendo la evangelización, porque para que la iglesia crezca se necesita la fe, y la fe viene de la predicación. O sea, si nadie predica, no va a haber fe adentro de la iglesia. O sea que es una obligación moral y religiosa que los laicos enseñen una nueva evangelización para poder, y eso forma parte de la iglesia, que todos formamos. Sí, de hecho el Papa dice, la iglesia no son solo los curas o los sacerdotes, los obispos, sino que realmente son todos, somos una gran familia que está compuesta por diversos, vamos a decir, roles o funciones o carismas o vocaciones dentro de la iglesia, pero todos estamos llamados a formar parte de la iglesia y por lo tanto tener esta madre común que es la iglesia y que es María. Y yo siento que se deriva una reflexión importante, que tanto conozco a mi mamá, ¿verdad? No puedo amar verdaderamente a quien no conozco. Y concretamente, nosotros, ¿verdad? Somos engendrados, como dice el Padre, en la fe de una iglesia particular, ¿verdad? Nuestra arquidiócesis. Y qué importante es conocerla. Nosotros debemos de estar orgullosísimos de nuestra iglesia, de nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Con unos pastores impresionantes, ¿verdad? Un mártir, pero antes inclusive, ¿verdad? Pastores que lo que ahora conocemos como el Selam, ¿verdad? Tuvo un cierto origen en un pastor nuestro, ¿verdad? Chávez y González. Porque, ¿verdad? Todo lo que ha salido de esta iglesia es impresionante, y qué importante, así como somos orgullosos de nuestra mamá, poder conocer para ser orgullosos de esta mamá concreta, ¿verdad? De la que nosotros formamos parte y donde tenemos que ejercer nuestro ser cristiano. Sí, yo todavía no entiendo cómo un verdadero cristiano quiere ser cristiano solo con un domingo, una hora, y que entra a la carrera y sale antes o sea, toda la carrera, y no es así, porque para poder verdaderamente ser cristiano se necesita estar cerca de esa mamá, de esa iglesia, y conocerla, como decís, Sandro. Hay que estar conociéndola, y no se puede conocer con una hora a la semana, se tiene que invertirse más en ella,
porque la que nos convierte es la palabra de Dios. La palabra es el verbo y el verbo es Jesús. Si no tenemos un acercamiento con Jesús, que es la iglesia, donde ahí viene la fe y nos proclaman el evangelio, entonces no vamos a tener nada en las manos. Por eso es que hay tantos cristianos flojos, light, como decía el padre, que a la primera caen, se van para otro lado, que no importa qué es lo que pase, pero no tienen la fuerza suficiente porque no conocen a su verdadera mamá, no la conocen. Ese creo que es la gran carencia, la gran falencia que tenemos de muchos cristianos, conocer a la iglesia, sentirse parte de ella y unirnos, mis queridos hermanos, en oración, porque en la oración realmente el Señor baja también con su Espíritu y Él nos da la vida y nos da la vida dentro de una iglesia. Nos unimos, mis queridos hermanos, en oración. Muchas gracias, Sandro, muchas gracias, Aldo. Ahora vamos a unirnos rezando a la coronilla de la Divina Misericordia.